Muchas gracias, mis hermanos, por continuar con nosotros. Bienvenido a esa segunda parte y la última parte de ese mensaje, que es una pregunta: ¿por qué la iglesia necesita de un avivamiento? Hablamos en la primera parte sobre lo que es la presencia de Dios, el Shekinah en el tabernáculo cuando Moisés lo edificó, la presencia de Dios en el templo cuando Salomón lo edificó, la presencia de Dios, el Shekinah en la iglesia primitiva, y también hablamos que tanto el tabernáculo como el templo apuntaban hacia a Jesús. Juan 1:14 dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre. Jesús era la verdadera Shekinah, la presencia de Dios, que ahora Israel no tiene tabernáculo ni templo, somos nosotros, que apuntaba tanto el tabernáculo como el templo hacia a Jesús, la otra marca de la presencia de Dios entre su pueblo. Que Juan 1:14 dice bien claro que la palabra, o sea, el verbo, Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. El texto original del griego ahí dice más literalmente que el verbo se hizo carne y plantó una tienda entre nosotros, y contemplamos su gloria. Si acaso usted no vio la primera parte, por favor regrese para que usted sepa lo que estamos hablando en 1 Samuel capítulo 4, versículos 17 al 22, que dice: y el mensajero respondió diciendo, fue el mensajero que trajo las noticias a Elí, el sacerdote, cuando Israel estaba perdiendo la guerra y perdió para los filisteos, y el arca del Señor fue tomada. Y él dijo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad entre el pueblo. Se lo pueden encontrar en 1 Samuel 4, 17 al 22. Y también sus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. El arca era el símbolo de la presencia de Dios. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que era de Dios, que había sido tomada el arca de Dios, y muertos su suegro y su marido, se inclinó y dio luz, porque le surgieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría le decían los que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado luz a un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, o se fue la gloria de Israel, Shekinah, la presencia de Dios, el poder de Dios, porque los filisteos habían tomado el arca, por haber sido tomado el arca de Dios. Es lo que se trata este mensaje. ¿Será que el arca de Dios, la presencia, el Shekinah, ya no está más en nuestras vidas como antes? Y dice: y por la muerte de su suegro y de su marido, dijo, fue traspasada la gloria de Israel, o se fue la gloria de Israel, el Shekinah, la presencia, porque ha sido tomada el arca de Dios. ¿Cómo está la presencia de Dios en tu vida? ¿Cuáles son las áreas de tu vida que usted necesita de una nueva unción, de un avivamiento, de un nuevo poder, de la gloria del Espíritu Santo en su vida? Necesitamos urgentemente volver al reavivamiento y ser avivados como antes. ¿Por qué la iglesia necesita un avivamiento? En séptimo lugar, porque no hay más la búsqueda del ayuno en la iglesia. Joel 1:14 dice: proclamad ayuno, convocad la asamblea, congregad los ancianos y todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Hechos 13:2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Usted ve orando y ayunando y ministrando al Señor en alabanza: apartadme a Bernabé y a Saulo, que es Pablo, para la obra que yo os tengo llamado. Todas las grandes victorias que Damaris y yo lo hemos tenido en esos 36 años de matrimonio han sido por el poder de Dios. Ha sido por la oración, por el ayuno, por tener esa comunión íntima que nunca tenemos que perderla. Ese fuego del Espíritu Santo. Nunca debemos perder el primer amor. Eso es muy
importante mantener esto. Muchas iglesias, muchos cristianos han abandonado al ayuno porque lo han sustituido por la obediencia, que ya no necesita ayunar. Eso es mentira. Jesús dijo, cuando los escribas y los fariseos, sus discípulos, ayunaban, y los discípulos de Juan el Bautista ayunaban, le preguntaron, ¿por qué tus discípulos, los discípulos de Jesús, no ayunan? Él dijo, ¿pueden ayunar los amigos del novio? Pero llegará el día en que el novio será tomado, sea Jesús, se iba a ir. Entonces ayunará. Pablo ayunaba, la iglesia primitiva ayunaba. Es una excusa no volver al ayuno, a ese poder extraordinario. ¿Por qué la iglesia necesita de un avivamiento? Octavo lugar, porque no hay más la búsqueda de la palabra de Dios en la iglesia. Hechos 17:11 dice, y estos, o sea, los de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si las cosas eran así. ¿Cuánto tiempo usted pasa con la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo usted pasa cada día? Usted tiene que estar en la palabra, oyendo. Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. En el año de 2022 yo hablé 6 meses, todos los domingos, sobre el poder de la palabra de Dios. Todos los títulos de todos los 2 mensajes en 6 meses fue sobre la palabra de Dios, de enero a junio del 2022. Necesitamos nosotros volver a la palabra de Dios. Una vez una niña preguntó a su mamá y preguntó y le dijo, mami, ¿de quién es la Biblia? Mamá, ¿de quién es la Biblia? La mamá contestó, la Biblia es de Dios. Y la niña dijo, mejor que se la devuelva a Dios, porque aquí en la casa nadie hace uso de ella. ¿Cuánto tiempo usted pasa en la palabra de Dios? No vendrá un avivamiento a menos que nosotros escudriñemos las Escrituras, estudiemos las Escrituras, volvamos a las Escrituras, andemos en las Escrituras, obedezcamos las Escrituras. Es necesario llenar el corazón, la mente, el alma y el espíritu de las Escrituras. ¿Por qué necesitamos de un avivamiento? ¿Por qué la iglesia necesita un avivamiento? Noveno lugar, porque no hay más la búsqueda de la unidad fraternal en la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos con un propósito, una meta, una causa. Estaban juntos. Hechos 3, 1, Pedro y Juan iban juntos al templo a la hora novena, en la hora de la oración. Hechos 4:32 dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. De un corazón y un alma, tenía un propósito. Hoy tantas divisiones en las iglesias. Enemigos son muchos cristianos unos de los otros, aún adentro de la iglesia y de otras iglesias. Pastores son enemigos uno del otro. Yo no sé lo que va a suceder en el arrebatamiento, porque uno de los dos va a quedarse, o los dos quedan, o los dos suben, o uno queda, o uno sube. Que tienen divisiones y críticas y problemas entre iglesias y denominaciones. Entonces tenemos que acabar con eso en el pueblo de Dios. Tenemos que terminar con eso. Ninguna iglesia es mejor que la otra. Todos tenemos la misma palabra. Son diferentes estilos de predicación, diferentes tipos de alabanza. Tenemos que vivir en santidad, en la sana doctrina, pero la iglesia no es perfecta. ¿Por qué no es perfecta? Porque yo soy miembro de ella y usted es miembro de ella. Y si usted encuentra una iglesia perfecta, por favor no sea miembro de ella, porque usted la va a arruinar. Todos somos imperfectos. Pero tenemos que volver a la unidad de la iglesia, lo que la iglesia era antes. ¿Por qué no hay más avivamiento y por qué la iglesia necesita de un avivamiento? Décimo lugar, porque no hay más la búsqueda de la obediencia en la iglesia. Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si hay una palabra que sobresale desde el Génesis al Apocalipsis, es una sola: obediencia. Obedecer. Usted va a encontrar en toda la Biblia, si obedeceres la voz de Jehová tu Dios, todo te irá bien. Obedezca, porque ella es tu vida, para que tus hijos
para que los hijos de tus hijos puedan disfrutar de las bendiciones de Jehová tu Dios. Obediencia. Jesús dijo bien claro, el que me ama guardará mi palabra. Obediencia. Yo y mi Padre haremos en él morada. Obediencia. El que me ama obedecerá a mis palabras. Entonces, obediencia es una palabra que sobresale en toda la Biblia. Tenemos que obedecer la palabra de Dios, no solamente oír, no solamente ser oidores, como dice el libro de Santiago, capítulo 1, pero ser hacedores de la palabra de Dios. Hacer, obedecer, poner en práctica la palabra de Dios. Lo que usted oye, usted es responsable por poner en práctica la palabra de Dios. ¿Por qué no hay más avivamiento y por qué la iglesia necesita de un avivamiento? 11º lugar, porque no hay más la búsqueda de la valentía, o sea, del denuedo, de la osadía, de la intrepidez en la iglesia. Hechos capítulo 4, versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hay países que están persiguiendo a los cristianos de una manera increíble, como fue en Manipur, en India. Quemaron 250 iglesias, mataron más de 200 cristianos, destruyeron 80 aldeas cristianas. Algo increíble, pero también en otros lugares como Corea del Norte, China, como Etiopía, Sudán, Nigeria, Congo, Bután, Nepal, en el Afganistán, países del Medio Oriente, países africanos como Somalia, como Libia, países del Medio Oriente como Yemen, en África, como Eritrea, uno de los países que persiguen más a los cristianos, Pakistán, Irán, Tanzania, Camerún, Burundi, Cuba, otros países que persiguen a los cristianos por el mero hecho de ser cristianos, en otros países por tener un ejemplar de la Biblia, de la palabra de Dios, son perseguidos, son echados en la cárcel, son torturados, son muertos. Dele gracias al Señor que usted tiene la palabra de Dios y que usted pueda con valentía, con intrepidez, con osadía, predicar la palabra y oír la palabra y tener la palabra de Dios. ¿Y por qué la iglesia necesita de un avivamiento? En 12º lugar y último, porque no hay más la búsqueda del poder de la unción del Espíritu Santo en la iglesia. Ya no busquemos más la unción como buscábamos antes. Hay 5 ejemplos en el libro de los Hechos de los Apóstoles sobre la búsqueda del poder del Espíritu Santo. Primero, con el Pentecostés, Hechos 2, versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Usted está lleno del Espíritu Santo, usted es un ganador de almas, usted habla del Señor Jesucristo en su trabajo, en su escuela, con sus compañeros, su vecindario, sus amigos. Usted está lleno del Espíritu Santo, usted ora, usted ayuna, usted lee la palabra de Dios, usted está en fuego como un nuevo cristiano, que es recién cristiano, que es nuevo convertido. Él hace todo, absolutamente todo. El primer amor es una de las cosas más importantes que tenemos que tener. Jesús dijo bien claro a una de las iglesias del Apocalipsis: has perdido tu primer amor. Tenían todo, pero has perdido el primer amor. Ese fuego, esta unción, ese primer amor, nunca lo debes perder, porque esto es lo que mantiene tu vida espiritual. Es la leña que mantiene el fuego encendido en tu vida. Segundo, cuando hubieran orado, Hechos 4:31 dice: el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Será que usted habla con denuedo la palabra o usted se avergüenza de la palabra? Tercero, cuando en Samaria, Hechos 8:14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. El versículo 17 dice: entonces les imponían las manos y recibían el poder del Espíritu Santo. Usted está lleno del Espíritu Santo, usted vive una vida recta, íntegra, consagrada en la santidad de Dios, usted anhela, usted busca, usted lee la palabra, usted lee libros cristianos que pueden edificar su vida. ¿Quién tiene la prioridad en su vida? ¿Las redes sociales, el Facebook y las demás plataformas redes sociales, o la palabra de Dios, o la Biblia, o el mensaje de hombres y mujeres de Dios que pueden edificar tu vida? Cuarto,
Cuando Cornelio y su familia oyeron la palabra en Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro, que discursaba, y mientras ellos oían esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también entre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es para usted, para su casa, su familia, tus hijos, tus descendientes. Es el poder del Espíritu. Necesitamos volver a esta unción, volver a este avivamiento, volver a lo que éramos antes, volver a aquellas vigilias tremendas donde se ponían las rodillas en el piso a las 10 de la noche y la levantaba a las 5 o 6 de la mañana, o a las 4 o 5 de la mañana. Muchos hermanos tenían que trabajar temprano, iban a trabajar luego, después del ayuno. Yo crecí en un ambiente así, en las asambleas de Dios en Brasil, en una iglesia de oración, de ayuno, de búsqueda. ¿Por qué hemos abandonado el lugar de oración, el lugar del ayuno? ¿Por qué hemos abandonado el poder de Dios? ¿Por qué hemos abandonado la palabra de Dios? Y hemos permitido toda clase de mundanalidad que han invadido la iglesia con la cultura que estamos viviendo. Al invés de cristianos comprometerse con Dios y su palabra, han comprometido con la cultura. Muchos predicadores y pastores predican con miedo de ofender a los demás. Recuerde que Jesús mismo dijo, y Pablo dijo bien claro, tendrán ofensa, se iban a ofender. Bienaventurados aquellos de Jesús que yo no causo ofensa. Pablo habló sobre la ofensa de la cruz. Cuando se habla la palabra de Dios, mucha gente que está en pecado no le va a gustar, se va a ofender. Mucha gente se ofende. ¿Por qué? Porque vivimos diferente. Es la ofensa de la cruz. No que estamos ofendiendo a los demás, sino que estamos hablando la verdad, con amor, con cariño, con ética, pero la palabra de Dios, que no la vamos a comprometer por los demás, no lo vamos a comprometer por los políticos, no lo vamos a comprometer con un partido político, no lo vamos a comprometer con los depravados sexuales. No, vamos a mantener la palabra de Dios como ella es. Lo que está escrito en la palabra de Dios es. Usted tiene que tener valentía, usted tiene que tener denuedo, usted tiene que tener valor y predicar la verdad, no comprometer la palabra de Dios. Jesús dijo muy claro, muchos llegarán aquel día delante de mí y dirán, Señor, yo hice eso y el otro, en verdad te digo, no te conozco. O lo van a negar al Señor Jesús. Aquel que me negara delante de los hombres, yo también lo negaré delante de Dios, de mi Padre que está en los cielos. Entonces viva de una manera extraordinaria. Y quinto y último, cuando Pablo, Hechos 13:9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos a Elimas, era un mago que resistía que el procónsul Sergio Paulo, un varón prudente, oyera la palabra de Dios. También Elimas era un falso profeta. Y Pablo oró y Elimas se puso ciego, porque Pablo era un hombre lleno del poder y de la unción del Espíritu Santo. Vamos a volver a esta unción, vamos a volver a ese poder que teníamos antes, vamos a volver a buscar esta llenura del Espíritu Santo, volver a un avivamiento del cual nosotros teníamos antes. La iglesia ha perdido el mayor negocio en Europa, con los musulmanes en Europa. Yo quedé horrorizado cuando yo fui a Londres, a Inglaterra, que el mayor negocio de los musulmanes es comprar iglesias y transformarlas en mezquitas. En toda Europa hay centenas y centenas y centenas de iglesias que se cerraron por falta de miembros, se cerraron, y Europa está espiritualmente muerta. Necesita un avivamiento extraordinario del poder del Espíritu Santo. Algunas iglesias tienen el fuego del poder del Espíritu Santo, algunas iglesias latinas de la América del Sur, algunas iglesias brasileñas, pero la mayoría de las iglesias europeas, principalmente en Inglaterra, los musulmanes han tomado cuenta completamente de Inglaterra. Es un caos. La iglesia está viendo un caos. Aquí en Estados Unidos la iglesia está en un caos. En todos los continentes del mundo la iglesia está en un caos. Vamos a volver a un avivamiento. ¿Por qué entonces la iglesia necesita de un avivamiento?
por todas las razones que yo le dije a usted de la primera parte y las razones de la segunda parte, porque no hay ayuno en la iglesia, no hay palabra en la iglesia, no hay unidad fraternal en la iglesia, no hay obediencia en la iglesia, no hay valentía en la iglesia y no hay el poder del Espíritu Santo en la iglesia. Vamos a orar. Y después de orar, por favor, mire estos 5 minutos de ese pequeño video que habla de nuestros misioneros, habla de nuestros pastores, los maestros, los hombres y mujeres de Dios que están predicando en todos los continentes del mundo, los 72 misioneros que estamos sosteniendo financieramente. Y muchas gracias por su ayuda y muchas gracias por ayudarnos económicamente, financieramente, nosotros sostener esos hombres y mujeres de Dios que están en las trincheras de las misiones mundiales. También por el Instituto Bíblico que tenemos en India, en Manipur, que estamos entrenando pastores y misioneros y maestros y evangelistas que están ganando no solamente India, pero las naciones alrededor de India para el Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, sabemos y reconocemos que la iglesia necesita un avivamiento. Nos humillamos delante de ti y miramos para adentro de nosotros mismos. Padre, en el nombre de Jesús, es necesario el arrepentimiento, es necesario la confesión, es necesario nosotros volver, Señor, en humildad a la oración, al ayuno, a la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, predicadores famosos no van a traer el avivamiento, ni programas, ni conciertos, ni shows, ni ninguna actividad. Es la humillación de la iglesia. Es el quebrantamiento, es el arrepentimiento, la confesión. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestros propios pecados. Te pedimos que tú nos limpies con la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús, y tenga misericordia de nosotros. Donde quiera que se está oyendo este video, en el nombre de Jesús, te pedimos ahora mismo, por el poder de tu palabra, Señor, que tú avives los corazones, avives los cristianos, avives los pastores, avives las iglesias y derrame la gloria del poder del Espíritu Santo. El Shekinah del pasado, que es Jesús hoy, que Jesús habita en nuestros corazones. Vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, como dice en Juan 1:14. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por haber estado con nosotros en esa primera y segunda parte de ese mensaje. ¿Por qué la iglesia necesita de un avivamiento? Una pregunta. Por todas las razones que usted oyó, necesitamos un avivamiento personal nosotros y después un avivamiento colectivo hacia la iglesia. Muchas gracias y bendiciones a usted y su familia. Ore por nosotros y nosotros estaremos orando por usted. Muchísimas gracias. Bendiciones. Que el Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje o los mensajes anteriores ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente
por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar en nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control, usted va a crear su propio profile, usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación, o sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638. Y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal, aquí también se llama un money order con un giro postal, al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio, llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias, y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.